Elohim, el gran diseño, la interrupción y la manifestación del propósito. Bien, sumerjámonos en esto. Hoy vamos a explorar una historia verdaderamente espectacular que se encuentra en textos muy antiguos. Es una narrativa que literalmente nos lleva desde el origen mismo del universo hasta las fibras más profundas y sensibles de la experiencia humana. Vamos a desempacar este grandioso concepto del creador fuerte, analizando cómo el texto nos pinta un diseño original absolutamente perfecto, luego una interrupción trágica y finalmente una manifestación de propósito que trae esperanza justo en los momentos donde todo parece más oscuro. Es un viaje de análisis teológico y literario sencillamente fascinante. Al observar estas palabras es imposible no sentir el peso inmenso de lo que se está diciendo. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. O sea, pensemos en esto por un segundo. Es la primera vez que este nombre divino aparece en todo el relato. Suena con un ritmo que es casi cinematográfico, muy majestuoso. Fíjense que el texto no intenta darnos teorías súper complejas sobre el origen de las cosas. Simplemente presenta a un actor principal, una fuerza primordial que, boom, entra en escena y da inicio al tiempo, al espacio y a la materia. Es una declaración de poder absoluto que sienta las bases para absolutamente todo lo que viene después. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es la contradicción lingüística, o más bien, la aparente contradicción que presenta el documento. A ver, la palabra hebrea Elohim, gramaticalmente hablando, tiene una construcción plural, literalmente se traduciría como dioses. Pero los textos la usan para referirse a un solo ser. Es una paradoja loquísima. Y la clave para entenderla no está en contar números, sino en verla como un superlativo de grandeza. Este plural apunta a una majestad total, encapsula un poder singular pero tan inmenso, que usar una palabra en singular simplemente se quedaría corto para describirlo. Y ojo, que la aparición de este nombre no es un detallito aislado, es, de hecho, el cimiento de toda esta estructura textual. La frecuencia con la que vemos esta palabra es una verdadera locura. Para ponerlo en perspectiva, el nombre divino se usa unas 2601 veces en el Antiguo Testamento, 2601 veces. Y si miramos el Nuevo Testamento, su equivalente griego, theos, aparece 1345 veces. Esta repetición constante nos deja clarísimo que el concepto del creador no es algo secundario, sino el núcleo absoluto que hace girar a toda esta inmensa y antigua biblioteca. Ahora bien, para cortar de raíz cualquier posible confusión sobre ese plural lingüístico que acabamos de mencionar, el texto antiguo establece una regla fundamental. En la tradición se le conoce como el Shema, Oye Israel. Yahveh, nuestro Elohim, Yahveh, uno es. Al analizar este pasaje de manera súper imparcial, vemos cómo rechaza de frente y con total firmeza cualquier idea de politeísmo. Sí, los estudiosos han debatido por años si la palabra en plural esconde creencias más antiguas, pero la enseñanza que cristaliza este texto es contundente. Hay un solo creador. Es, sin duda, un punto de inflexión gigantesco en la historia de las ideas. Entonces, resumiendo un poco todo este desglose lingüístico y de contexto, el documento nos muestra que Elohim es el superlativo definitivo. Representa ese creador inmensamente fuerte y poderoso, el arquitecto absoluto de los cielos y la tierra. No estamos hablando de una deidad chiquita, limitada a una montaña o a un río, sino del motor mismo de toda la existencia. Y entender esto es súper importante porque marca el tono de la historia. Si tenemos a un creador con un poder así de incalculable, la gran pregunta es, ¿qué tipo de mundo decidió construir con toda esa fuerza? Bueno, la respuesta a esa pregunta transforma por completo la narrativa. Pasamos de hablar de puro poder bruto a hablar de una bondad totalmente intencional. El relato nos dice que, al terminar su obra, la evaluación fue que todo era bueno en gran manera. Es una transición hermosa hacia una perfección cálida, majestuosa. Este diseño original no tenía nada de frío ni de caótico. Al contrario, era un sistema bellamente equilibrado. Es una imagen que de verdad inspira, porque nos hace visualizar un universo en perfecta armonía, donde cada pequeño elemento cantaba en la misma frecuencia de bienestar. De este acto creador, el documento fuente nos extrae 3 atributos que son centrales. Primero, la capacidad de crear literalmente de la nada, traer a la existencia lo que no existía sin trucos. Segundo, una naturaleza que es esencialmente buena, diseñada para el bienestar y el florecimiento de la humanidad. Y tercero, que es vital, se hace todo con un propósito sumamente específico. Estos 3 pilares nos construyen la visión de un universo que no es, ni de cerca, un accidente cósmico fortuito. Es el resultado de una intención profundamente hermosa y benevolente. Pero la historia humana está llena de claroscuros, ¿verdad? Y el texto no esquiva esto, lo enfrenta directamente.
Aquí vemos un contraste que es agudo y, la verdad, muy trágico. Por un lado, tenemos ese diseño original increíble, todo bienestar y propósito. Pero por el otro, entra a escena lo que llamaremos la interrupción. El documento nos explica cómo el pecado vino a trastornar esta creación perfecta, metiendo de golpe la muerte, la enfermedad, el dolor y el temor. La narrativa se vuelve mucho más sombría aquí, con una profunda empatía hacia el sufrimiento abrumador de la humanidad. Es como si el diseño perfecto se hubiera roto en 1000 pedazos. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto ya en el terreno, en la práctica. El texto nos regala una historia súper específica del Evangelio de Juan que ilustra a la perfección este choque brutal entre el dolor del mundo y el propósito divino. Hablamos de la historia de un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Este escenario encarna por completo esa interrupción de la que hablábamos. Es una vida entera marcada por la oscuridad, el rechazo social, la falta de oportunidades, básicamente el escenario ideal para que cualquiera pregunte, a ver, ¿dónde quedó aquel diseño bueno en gran manera del que me hablabas? Y claro, ante una tragedia tan palpable, surge una pregunta que es profundamente humana. Los discípulos le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Tomémonos un segundo con esta pregunta. Refleja toda nuestra desesperación y confusión natural cuando nos topamos con un dolor que no tiene sentido. Siempre queremos buscar a un culpable, ¿no? Asumimos que si hay un sufrimiento tan severo, seguro es el castigo por algún error terrible. Es nuestra forma tan humana de intentar darle cierta lógica a una interrupción que a simple vista parece cruel y 100% injusta. Pero atención aquí, porque la historia da un giro argumental brillante, absolutamente inspirador. La respuesta que reciben rompe todos los paradigmas. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! En un solo instante, el sufrimiento humano deja de verse como un castigo kármico y se transforma en un escenario. Se convierte en una oportunidad dorada, única, para que ese propósito original y el poder divino entren en acción. Es decir, la tragedia misma se convierte en la antesala directa de la redención. Entonces, el punto crucial es lo que sucede justo después. El relato nos dice que el hombre recupera la vista. Y si desglosamos este milagro, encontramos 3 cosas tremendas. Primero, es un acto de restauración total. Segundo, es una manifestación de poder monumental que supera por completo esa interrupción. Pero la tercera, y quizá la más importante, nos demuestra una bondad inquebrantable. Nos prueba que aunque el mundo esté de cabeza, el Creador no ha tirado la toalla con su diseño original. Su poder sigue ahí, trabajando sin descanso para enderezar lo que se torció. Y esto nos lleva a la gran lección de este documento, una lección que está cargada de muchísima esperanza. Nos plantea que, por más caos, ruido o dolor que haya alrededor, existe un propósito firme e inquebrantable para cada vida. Para toda la humanidad, saber esto es como encontrar un salvavidas en medio de la peor tormenta. Es la certeza de saber que existe un creador que no se da por vencido ante el desorden de este mundo, sino que sigue tejiendo, de manera incansable, su hilo de bondad a lo largo de toda la historia humana. Y bueno, explorar todas estas fuentes antiguas nos deja con una reflexión final espectacular, una que resuena mucho más allá de los textos. Si, como vemos en esta historia inspiradora, incluso en algo tan duro como una ceguera de nacimiento puede existir un propósito latente, ¿qué obras extraordinarias están esperando salir a la luz en nuestros propios momentos de oscuridad? Es un pensamiento sumamente provocador, nos invita a dejar de ver las adversidades como un punto final trágico y empezar a verlas como el espacio exacto donde la restauración está, literalmente, a punto de comenzar.